Hola, hola a todos, ¿cómo están? Un poquito más tarde hoy día, pero bueno, continuamos con la lectura de la palabra del Señor. Estamos en Levítico 25 y también vamos a leer Marcos 15. Se ve algo muy importante, una conexión que si bien no se menciona entre los dos textos, nos va a hablar de la redención, de la liberación por el pecado. Así que después vamos a hacer brevemente esa conexión. Recordemos ahí acompañar esto con notas, con material de estudios. Simplemente yo leo el texto y hacemos una pequeña conexión. Bueno. Vamos a Levítico 25. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, pero no, estamos leyendo Nueva Biblia de las Américas, a ver si estoy con la tablet últimamente. Así que acá vamos a cambiar de inmediato. Acá, sí, solamente para continuar con la versión que habitualmente leemos. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, y no recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo, y el fruto del reposo de la tierra le servirá de alimento, a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo, también a tu ganado y a los animales que están en tu tierra. Todas sus cosechas les servirán de alimento. Contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10.º día del séptimo mes. En el día de la expiación, ustedes tocarán el cuerno por toda la tierra. Así consagrarán el 50.º año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes, y cada uno de ustedes volverá a su posesión, y cada uno de ustedes volverá a su familia. Tendrán el 50.º año como año de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que produzca, lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar, porque es jubileo, les será santo. De lo que produzca el campo comerán. En este año de jubileo cada uno de ustedes volverá a su propia posesión. Asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. Conforme al número de años después del jubileo, compararás a tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de cosecha. Si son muchos los años, aumentará su precio, y si son pocos los años, disminuirá su precio, porque es un número de cosechas lo que te está vendiendo. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a su Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplirán pues mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con seguridad. Pero si ustedes dicen, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces les enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirán fruto para 3 años. Cuando estén sembrando en el octavo año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo añejo hasta el noveno año, cuando venga la cosecha. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Así que en toda la tierra que ustedes tengan en propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año del jubileo.
pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada, su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta. Su derecho de redención dura todo un año, pero si no se la redimen en el espacio de un año, la casa que está en la ciudad amurallada pasará para siempre a su comprador, por todas sus generaciones. No saldrá de su poder en el jubileo. Las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán consideradas como campo abierto. Tienen derecho de redención y son recuperadas en el jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas, ellos tienen el derecho permanente de redención para las casas de las ciudades que son propiedad suya. Así que lo que pertenece a los levitas se puede redimir, y una casa de su propiedad vendida en la ciudad es recuperada en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedad suya entre los israelitas. Pero las tierras de pasto de sus ciudades no se venderán porque son propiedad suya para siempre. En caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sustentarás como un extranjero o peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, pero teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. No le darás tu dinero a interés, ni tus víveres con ganancia. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia, para que pueda regresar a la propiedad de sus padres, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñorearás de él con severidad. Más bien teme a tu Dios. En cuanto a los esclavos y esclavas que puedes tener de las naciones paganas que los rodean, de ellos podrán adquirir esclavos y esclavas. También podrás adquirirlos de los hijos de los extranjeros que residen con ustedes y de sus familias que están con ustedes, que hayan sido engendradas en su tierra. Estos también pueden ser posesión de ustedes. Aún podrán dejarlos en herencia a sus hijos después de ustedes, como posesión. Podrán servirse de ellos como esclavos para siempre. Pero en cuanto a sus hermanos, los israelitas, no se enseñorearán unos de otros con severidad. Si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, y si empobrece tu hermano que está con él, y se vende al extranjero que mora contigo, o se vende a los descendientes de la tierra de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo, o su tío, o el hijo de su tío, podrán redimirlo, o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo, o si prospera, él mismo podrá redimirse. Entonces él, con su comprador, calculará desde el año en que se vendió a él hasta el año de jubileo, y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estarán con él serán como los días de un jornalero. Si aún le quedan muchos años, devolverá parte de su precio en compra en proporción a ellos por su propia redención. Y si quedan pocos años hasta el año de jubileo, así los calculará con él. En proporción a los años devolverá la cantidad de su redención. Lo tratará como quien trabaja a jornal año por año. No se enseñoreará de él con severidad delante de sus ojos. Aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año de jubileo, él y sus hijos con él. Pues los israelitas son mis siervos, siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Bien, y ahora vamos a leer Marcos capítulo 15, que dice así. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices,
respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso, el que ellos pidieran, y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera, en vez de Jesús, le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: ¡Crucifícalo! Y Pilato les decía: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡Crucifícalo! Pilato queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura, y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron, y comenzaron a gritar: «¡Salve, Rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, y le escupían, y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas, y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera, cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: «A otros salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos». Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: «Eloi, Eloi, lema sabactani», que traducido significa: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: «Miren, está llamando Elías». Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a beber a Jesús, diciendo: «Dejen, veamos si Elías lo viene a bajar». Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: «En verdad, hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres mirándole de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, las cuales, cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José,
quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde lo ponían. Bien, eso fue la lectura de hoy, Levítico 25 y Marcos 15. Así que acá vemos este tema de la redención que se ve en Levítico, que es sumamente importante. Tanto también el año sabático, año de jubileo, se plantea esta figura del redentor que viene a liberar a los esclavos, a cancelar, permite cancelar deudas, es un familiar que compra a aquella persona que estaba en esclavitud para liberarla de eso. Y además también está el tema del descanso de la tierra. Ahora, todo eso alcanza un cumplimiento pleno, viéndolo desde un punto de vista teológico, no así como los versículos en sí, donde dice cada cosa. Pero sí, esta figura del Redentor se ve claramente en la persona de Jesucristo. Aquel es el que paga el precio para que nosotros ahora seamos liberados del pecado, para que la cancelación de la culpa por el pecado también sea ejecutada, nosotros seamos liberados de esa culpa. Y, por ejemplo, eso nos recuerda que todo es del Señor. En Levítico dice todo es del Señor, la tierra. Entonces uno podía comprar tierra, pero no para que sea una posesión permanente, indefinida de uno, como si fuera mi tierra, sino que todo era del Señor. Entonces cuando Jesús redime, cuando muere por nosotros, lo que hace es pagar ese precio para recuperar lo que siempre fue suyo, que éramos nosotros. Todo es del Señor. Así que este redentor, esta figura que rescata, en este caso familiar que pagaba este precio, es un modelo finalmente de aquel redentor perfecto, suficiente para comprar algo que nosotros no podíamos comprar, ninguna tierra, ninguna casa, ninguna persona, trabajador, jornalero, nadie, nada, sino que es Jesucristo en su obra quien es la consumación, la obra perfecta de redención, la cual es mostrada, ejemplificada en Levítico, ahora es cumplida plenamente en la persona de Jesucristo. Recordemos que acá estamos conectando todo esto, no es la interpretación del texto, ahí después cada uno también puede buscar más para profundizar en esto, pero mientras tanto vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por todos tus cuidados, por este día de vida que nos das, porque podemos pasarlo con tu palabra, leyendo de ti, Señor, tu voluntad, tu obra, tu liberación, Señor, que nos das para siempre en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, y te alabamos por eso. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chau, chau.